y por eso esta Navidad. Ya son las 8 de la mañana con 36 minutos, como le habíamos prometido, ya estamos aquí conectándonos a través de nuestro canal de YouTube. Usted ya puede ver esta entrevista totalmente en vivo. Estamos con Cecilia Molina, ella es dramaturga y vamos a platicar de todas las propuestas que ella nos tiene ya. Ya estamos aquí contigo, Carolina. Cecilia Molina, ya estamos contigo. Muy buenos días. Bueno, en lo que ella se conecta con nosotros estamos aquí con usted a través de CHHA 1610 AM, La Voz de la Comunidad. Recuerda que tenemos el teléfono en cabina. Está el 416-785-0680. También tenemos el WhatsApp 416-577-0228. En cualquiera de estas dos vías usted puede estar en contacto con nosotros. Ya tenemos aquí a Cecilia, solamente tenemos el micrófono cerrado. Cecilia Molina, le platico. Muy buenos días, Cecilia. Un cordial saludo, Alejandra. Gracias por la invitación. Buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Eres dramaturga, pero yo quiero que nos platiques, fuera del aire platicábamos tú y yo sobre esta propuesta de artes escénicas que tú has traído, que primero lo empezaste a realizar en la pandemia como prueba y que ahora tú has extendido estas clases. Platícame de este proyecto que tú tienes aquí en Toronto. Mira, te doy un preámbulo. Cuando estábamos haciendo teatro en Casa Libre, en Teatro Casa Maíz, Teatro Libre, por algún tiempo, de pronto vino esta noticia de la pandemia. Y ya nadie quería tocarse con nadie, nadie quería hablar con nadie, todos estábamos muy asustados, entonces había que buscar una alternativa. Así que comencé haciendo monólogos, pero luego pasó al hecho de que había mamás que estaban preocupadas por sus hijos, estaban muy cerrados. Siempre mi pasión ha sido dar teatro para niños, aunque me manejo bastante con teatro para adultos, adultos mayores y todas las edades. Pero esta vez, tomando en cuenta que no solo estaban sufriendo el encierro de la pandemia, sino también un rompimiento con sus raíces, porque habían emigrado con sus generaciones, así que me propuse a crear una vía de acceso para que los niños puedan hacer teatro. Y se hizo. Nos ha ido muy bien. Hicimos primero la obra de Fidel Galván, el cubano, El gato simple, muchos valores, muchos principios, mucha educación. Después Los músicos de Bremen, también le hice con adaptaciones, porque también hago adaptaciones. Y últimamente estamos haciendo El camino de la felicidad, que también es una obra con muchos valores para niños. Entonces hemos ido avanzando poco a poco. Las clases es por Zoom, pero las presentaciones tienen en un teatro. No es en un basement, no es en un lugar pequeñito, no, es en un teatro. Entonces eso hace que los niños tengan esa capacidad de expresarse, decir cosas, porque la misión es que ellos aprendan a entender lo que son los cambios que se dan por la migración. Entonces, hasta ahí tengo yo mi meta, mi objetivo. Oye, Cecilia, a mí me parece un proyecto como muy interesante, como lo platicábamos, porque en primera, a veces cuando estamos estudiando artes, nos puede intimidar el público, el contacto, y cuando yo estoy en mi casa, en mi espacio, donde es algo íntimo para mí, a través de este Zoom, me puedo desarrollar mejor si soy niño, si soy joven, y ¿cómo te ha favorecido que sea a través de Zoom estas clases que tú estás dando para artes escénicas? Me ha favorecido a mí y a los niños, porque hay mamás que se vuelven muy emocionadas. Dicen, no, es que yo quiero que mi hijo haga teatro, pero lastimosamente tú estás en Brampton, qué pena. Pero cuando se dan cuenta que se puede hacer por Zoom, porque tengo un buen método que hace que los niños se sientan atrapados, quieran quedarse una hora sentados, entonces las mamás están felices. Y más aún cuando ya se dice hay que revisar los disfraces, hay que reunirnos en persona, porque hay dos encuentros que tenemos, dos finales antes de la presentación. Entonces es increíble ver la primera vez que se ven en persona.
y no hay ningún cambio, porque ya se conocen por pantalla, conversan, y las madres se dan cuenta que van desarrollando capacidades dialécticas, capacidades expresivas. Hay una mamá que me decía, mi hija era tranquilita, pero desde que sigue teatro llegó y dijo, mami, yo un día quiero ser una autoridad de la escuela. Quiero ver si me lanzo para ser una autoridad de escuela. Pero no me ha pasado solo con los niños. Tengo dos personas, bueno, de muchas que hemos hecho teatro, tenía una compañera de trabajo y uno de colegio. Y el de colegio me decía, mira Cecilia, si no hubiésemos hecho teatro en el colegio, yo nunca hubiese podido ganar para concejal, porque yo no sabía cómo pararme adelante. Y mi amiga compañera de trabajo que estaba haciendo una maestría dijo, Ceci, le agradezco porque las pocas clases que tuve con usted me ayudó para poder dar mi maestría. A mí me sudaban las manos, no sabía cómo hacer. Y ya estábamos mayorcitas, ¿no? Entonces, el teatro es un canal para que las personas logren afianzarse frente a la comunidad, frente a sí mismo, incluso frente al espejo. Platícame de esta técnica, porque sabemos que la comunidad infantil es la más complicada para atraer su atención, captarlos, tenerlos, como dices, sentados o haciendo una actividad, porque son los más volátiles, se aburren más rápido, necesitan hacer cambios. ¿Cómo es que tú aplicas esto para tenerlos en Zoom, para que aprendan, desarrollen estas habilidades y posteriormente en el escenario las lleven a cabo? Últimamente a los niños se les dice, no, es que están modernos, los niños son modernos, así que hay que darles todo lo moderno, pero lo que no se están dando cuenta es que se les está encajando, poniendo en un cajón, dejando que la matriz del sistema los atrape. Para ellos la vida se ha convertido en una brand, en una marca de comida, en una marca de ropa, en un día frío como Canadá y un papá ausente o una mamá ausente. En cambio, en teatro, nosotros recreamos la vida, recreamos ese mundo donde ellos vuelven a ser niños y con su mente lo reconocen, porque es una fase que se está saltando las madres, se están saltando el sistema, se está saltando la educación. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos Treehouse, que es un muy buen canal para niños, pero resulta que Treehouse es para hasta los 7 años de edad. Y luego hay permitido para los 8, 9, 10 toda una violencia. ¿Cómo puedes saltar de un mundo de tanta fábula de la noche a la mañana a un mundo de violencia? Porque no hay controles, no hay controles. Ellos necesitan volver a la niñez y lo hacen con mucho cariño y con mucho gusto. Entonces empezamos a jugar con diálogos, empezamos a jugar con fábulas, empezamos a jugar con la imaginación. La imaginación. Por decirte, los niños o alguien dice, no les controles, déjalos a los niños, no hay que dejarlos que crezcan, sí, pero a los niños les gusta que alguien les diga hasta aquí, hasta aquí. Cecilia, vamos a hacer perdón la interrupción, vamos a hacer una breve pausa, si me permites, de 2 minutos y vamos a regresar para que nos sigas platicando, porque no solamente estás enfocada en niños, sino también adolescentes y adultos. Con esto regresamos contigo después de esta breve pausa. Muchas gracias, Alejandra. Mi esposa y yo llevamos muchos años
Estamos ya de regreso con Cecilia Molina. Ella es dramaturga y nos platicaba cuál es la técnica que ella está utilizando con los niños, pero no solamente trabajas con niños, Cecilia, también nos has platicado que trabajas con adultos y con jóvenes. Antes de irnos allá, yo quiero que nos platiques sobre tú tratas diferentes temas como el bullying, como la integración cuando están viniendo aquí a Canadá, y me gustaría cómo integras estos temas para toda la gente que está migrando y que se está incorporando a un país diferente, lleno de costumbres, de tradiciones distintas a donde ellos están de origen. Primero tenemos que entender que la migración es un rompimiento muy fuerte y crea un duelo. Es un duelo que ellos tienen que pasar. Y si lo tienen que pasar solos, se puede volver una situación de depresión y de autodependencia, ¿no? Y lleva también a los chicos a volverse misántropos. En cambio, en teatro, con el teatro, nosotros tenemos gente de habla hispana. Todos hablan español y todos comparten sus vivencias. Encontrarse cada martes a las 7 de la noche, y cuando se extiende tengo otro grupo, por decir jueves a las 7 de la noche, los grupos hablan de sus vivencias, hablan de de lo que encontraron acá, hablan del soñado paraíso que buscaron, pero que ya no es ningún paraíso pasado el mes o las 2 semanas de vivir aquí. Entonces, entre ellos se sostienen, y con las obras de teatro que yo escribo, voy haciendo adaptaciones a medida de sus emociones. Por ejemplo, en Los Músicos de Bremen es una obra corta, una fábula de los hermanos Grimm, entonces siempre está lleno de fábulas que no salen de la inocencia. Pero en este caso yo ya les pongo guiones sobre lo que significa estar unidos, lo que significa ayudarse, los diálogos cambian para que ellos puedan expresar lo que les molesta o lo que les duele. Entonces voy cambiando los diálogos a medida de las necesidades de hoy, pero no llevándolos a un extremo donde, como digo, se olvidan de sus raíces, se olvidan de su edad. No, porque yo estoy consciente y tengo por ahí, escribí algo sobre este tema, con la experiencia que tengo de algunos años como profesora de literatura, de teatro, como dramaturga, es que los niños manejan mucho la curiosidad hasta los 7 años. Entonces tengo que hacer diálogos por esa línea. Pasado los 7 años hasta los 14 años, manejan muchísimo la creatividad. Entonces tengo que manejar los guiones también de ese tema, unirlo. Pero pasado ya, llegado a los 17 años en adelante, o hasta, perdón, de los 14 a los 17, manejan el criticismo. Cuando una persona no puede ser crítica hasta, me he dado cuenta, los 17 años máximo, es muy difícil encontrar una persona crítica después de esa edad, porque ya va a la universidad, ya se afianza en sus objetivos, en tener una carrera que le dé un rédito económico, ya, lo demás pasó. Entonces, tenemos un trabajo muy fuerte que realizar hasta que el adolescente, el niño haya acabado su etapa de la curiosidad, el infante, el niño su etapa de la creatividad, y el adolescente su etapa del criticismo. Hay que trabajar mucho en eso, y con teatro yo lo hago. Y se han sentido bastante satisfechos. También he trabajado con tercera edad. Ese es un trabajo diferente. Ahí es donde iba contigo. Ya pasamos con los niños y a los adolescentes, pero me dijiste que también tienes grupos de adultos y de la tercera edad. Hablemos de estos grupos. Estos grupos son seres maravillosos, que si tú le das el micrófono y le dices que te diga unas 2 líneas, te dice 200 líneas, porque quiere contar su vida, su mundo, sus recuerdos, y no quiere soltar el micrófono. Entonces, tienes que tener un método para poder manejarles no como a estudiantes de teatro, sino como profesionales en la línea. Cuando ellos se sienten que son profesionales, entonces con profesionalidad dicen, bueno, hasta aquí me tocó. Ahora, conozco personas de 80 años que se han grabado 40 páginas. Tengo un señor de 65 años que se grabó, que hizo un monólogo solo de 14 páginas. Sí. Entonces uno dice, ay no, ¿cómo se le va a dar tanto? El señor ya a su edad no se va a grabar. Lo hacen y depende de la dirección que uno tenga. Entonces,
Cuando yo les dirijo a ellos, no les digo, ay, es que el método Grotowski, el Stanislavski, el Adler, no, no, no. A ellos les digo, a ver, usted tiene que llamar a su esposa y él llama de una forma que da pena. Digo, no, no, ¿cómo le llama a la suya? Ah, la suya le llamo así, justo eso, vuelva a hacerlo. Entonces trabajamos algunos métodos y es bastante interesante porque ellos son muy empeñosos, muy empeñosos. Si uno dice, mira, esta es la ropa, necesito que traiga una falda de algo, ellos traen 10 faldas para mostrarle, esta será buena, esta será buena. Tienen mucho empeño, sienten una forma de expresar lo que muchas de las veces en las casas ya no pueden, porque están cuidando a los nietos, en las casas ya no pueden, porque están mantenidos por los hijos y ya no se sienten con autoridad dentro de su casa. Pero cuando están en el teatro es como que recobran su mundo, su autoridad, se hacen cargo del papel. Es bastante interesante. Es un trabajo diferente, pero no deja de ser parecido el resultado a los obtenidos con los otros grupos. Cecilia, nos hablaste primero que estabas enfocando como estos grupos a personas de habla hispana, pero que también estás pensando para los próximos meses incorporar a personas que hablen en inglés. Exactamente. Una de las cosas interesantes es que aquí los niños estaban perdiendo la capacidad de hablar español. ¿Sabes bien lo que cuesta ser bilingüe? Entonces los chicos, los niños tienen acento y cuando tienen que hablar español les da pereza, ya no quieren hablar pereza. Incluso he conocido padres que dicen que pelean con los hijos en inglés porque no quieren que hablen español, porque tienen, no sé, ideas tan extrañas arriba del cerebro rondándoles que quisieran algo más para los hijos y se olvidan que la educación y el cuidar de las raíces les va a hacer personas estables. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, las raíces. Si ellos no son capaces de mantener las raíces, después tambalean emocionalmente. Por ejemplo, yo tengo casos, yo trabajé 4 años de broadcaster en otro programa, televisión online, y era increíble cómo contaban. Es que llegó mi nieto y no sabe hablar español. Mi hija tuvo 2 hijos en los Estados Unidos, volvió acá y con la primera hija que dejaron aquí no se hablan porque la niña se siente tan convivida que los hermanitos hablen inglés y no lo tomen en cuenta. Sí. ¿Y quién es la causante? El hijo, porque aunque parezca machista, para mí siempre será que el hijo es obra de la madre. Porque el padre sí, pero el 90% el padre está fuera de la casa trabajando y la madre tiene un contacto directo más con los hijos. Entonces, dadas esas circunstancias, creo que tenemos que entender un poquito o entender como mamás que el arte es muy importante y el teatro es uno de los que les ayuda a caminar, a mostrarse, a demostrarse como entes originales. Eso es lo que quería recapitular contigo. Me hablaste de la importancia de que otras personas te decían, gracias a las clases que tomé, pude atreverme a hacer esto. Gracias a las clases que me diste o a las técnicas que aprendí, me atreví a hacer esto. ¿Por qué es importante tomar clases de artes escénicas? Es importante porque, como te dije anteriormente, puedes expresar lo que no puedes expresar con tu propio nombre. Por ejemplo, hay niños que quieren reclamar, pero la primera obra, por ejemplo, la primera obra que se hace con los niños es, o la primera vez que actúa un niño, yo opto por ponerle una careta. Es el ratón, es el gatito. Entonces los niños detrás de la careta pueden decir lo que siempre hubiesen querido decir a los papás, a los padres, a los amigos, a todos, lo dicen con mucha propiedad. Después de eso ya no tienen careta, tienen solo un disfraz y vuelven a decirlo con más propiedad, afianzados en su presentación anterior. Y así sucesivamente van subiendo la capacidad de expresarse y sumando también los escenarios. Ya el escenario ya no es solamente personas desconocidas, ya es familia y luego los papás y lo hacen de una forma muy organizada. Ya no es llego, grito, hago pataletas y me hacen caso. No, empiezan a crear argumentos. Yo mismo les doy pautas y ellos crean argumentos.
Por ejemplo, cuando llega el niño le digo que me describa el fin de semana en 2 minutos. Y los niños lo hacen. Por ejemplo, dice, es que este fin de semana yo me fui donde una amiga y entonces comimos y entonces llegamos y entonces se acabó la semana. Eso es lo que te dicen al comienzo. Pero cuando ya van recibiendo mis clases, este fin de semana salimos temprano porque estaba nevando. El lugar a donde íbamos era demasiado lejos. Fuimos a casa de mi prima Angélica y jugamos con sus muñecas. Después vimos una película que se llama Aladino. O sea, ya te va dando detalles. Se llama Aladino. Más tarde mi mamá preparó la comida con mi tía porque dijo que no le gusta que comamos comida chatarra. Claro, y ya te expresa también emociones en eso. Exacto, Claro. y no solo eso, van dando detalles que no queda suelto. ¿Por qué? Porque cuando los hijos llegan a la casa, ¿qué te dicen? ¿Cómo estuvo tu día? Ok. ¿Quieres comer? I don't know. ¿Te gustó eso? Yes. Estamos con monosílabos que espantan a muchas mamás, padres. Con teatro los chicos han aprendido a llegar y a decir, sí, es que me fue esto, y cuentan y cuentan y cuentan, y ya no necesitan las madres estar sacándoles con cabo qué es lo que sucedió el día de hoy. Cecilia, platícanos en dónde te puede localizar la gente para que se puedan incorporar a estas clases. Bueno, el teléfono que tengo, y lo puse aquí en pantalla, es el 437-980-1977. También mi email es cecilia.iphone90@gmail.com. iPhone, como lo escriben, I-P-I-P-H-O-N-E, iPhone 90. Cecilia, iPhone90@gmail.com. Y el teléfono es el 437-980-1977. Quería decirles algo también. Cuando yo tuve mis alumnos, no los tuve de aquí, de Brampton, de la esquina. Muchos papás les hicieron recibir clases a los hijos desde Pickering, desde Berry, desde muchos lugares muy lejanos. Entonces, cuando yo les digo, tenemos, por los sábados normalmente tenemos ensayo en el teatro, el sábado tenemos ensayo, los padres hacen maravillas para poder llegar a tiempo. Llegan y se ensaya durante 5 horas seguidas, lo que ya se ensayó todo por el Zoom, se conocen y ya traen la ropa. Eso es un proceso muy mágico, porque el teatro, por ende, es magia y también hace magia en las familias. Tu próxima obra nos decías que viene para el próximo año, o sea que todavía se pueden incorporar a estas clases. Sí, se pueden incorporar y también ya se pueden anotar para el próximo año. Esta obra se va a presentar ya en enero. Está bastante avanzada, pero todavía tengo papeles extras a los que pueden unirse, no hay problema. Y se va a presentar en enero. Cualquier cosa que sucede, siempre estaremos poniendo en el flyer la fecha exacta. Pero la obra El Camino de la Felicidad, te cuento que iba a ser la Piedra de la Felicidad, pero me encontré con algunas piedras en el camino para hacer esa obra, así que decidí escribirla yo mismo y nos fue muy bien. También escribes obras y lo que nos has ido platicando, tienes adaptaciones de estas obras. Platícame un poco de esto y con esto cerraríamos esta entrevista contigo. Tengo obras de teatro escritas de mi autoría 100%. Pero para los niños he tratado de recordar a los grandes autores de los años 70, 60, incluso más anteriores, porque creo que merecen el reconocimiento a aquellos que velan por los niños. Entonces, eso es lo que trabajo. Y las obras de teatro para mayores ya las escribo 100% yo. Tengo 14 obras escritas, también soy guionista de cine, tengo 5 guiones, he dirigido obras, he actuado, he estado trabajando a tiempo completo en pandemia, escribiendo. Las ideas todavía no se me han acabado, en verdad. Sí, entonces, y las adaptaciones las he hecho en función de los requerimientos del grupo, del equipo, de las necesidades del entorno, de las vivencias nuevas. Por ejemplo, si estuviera en Ecuador, la adaptación sería diferente, ¿no? Claro. Pero como estoy acá, la adaptación cambia. El señor ya no tiene que lidiar con un aguacero y lleno de barro. El señor tiene que acá en la obra lidiar con la nieve,
unas Claro. bajas temperaturas y ellos tienen que aprender. A ver, ¿cómo hacía cuando estaba en el Ecuador y había barro? Ay, es muy chistoso cómo pueden hacer los niños o los Así adolescentes. es. A ver, pero ahora el nieve, ahí sí ya ruedan al suelo primero. Entonces, las adaptaciones se dan a medida del entorno, pero también hay que tener capacidad para hacer adaptaciones, porque uno de de las cosas es que la gente se dedica a hacer teatro o cine sin tener el más mínimo conocimiento, lo que hace que esto no difícilmente avance. Que no funcione. Cecilia, un gusto tenerte en estos micrófonos. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Ahí están tus teléfonos y también los vamos a poner en la descripción de nuestro canal de YouTube para la gente que quiera aprender artes escénicas para los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la oportunidad y solo quiero dejarles con el mensaje a todas las edades que tenemos que leer. Si nosotros no leemos, jamás vamos a tener la capacidad de entender lo que es la magia del arte. Un abrazo y agradecimiento al canal.